Y ya estamos de vuelta en Habla Melilla y en esta segunda parte de nuestro programa de hoy queremos hablar de deporte y en concreto del atletismo, porque hoy, 13 de octubre, hace escasamente unos días tuvimos una de las carreras más emotivas, como ya hablábamos, la cuarta carrera contra el cáncer. También contamos en este programa cómo fue el primer desafío Las Fortalezas, pero para hoy, en un mes, tendremos la media maratón aquí en Melilla y nosotros nos hemos querido preguntar cuánto tiempo hace falta para prepararse para una prueba tan dura como esta. ¿Es necesario un mes o necesitamos mucho más? Bueno, pues para eso vamos a hablar con los auténticos expertos, las personas que viven el deporte día a día, y para ello tenemos con nosotros a Sergio Soto, entrenador personal y atleta. Bienvenido. Muchas gracias. A Rashid Mohan, fisioterapeuta, experto yo creo en tratar todas las lesiones que estos deportistas pasan por tu consulta. Pues sí, bastante. Muchas gracias por venir. Y a Suleiman Mohan, atleta del Club Triatlón Santa Bárbara. Muchas gracias. Muy buenas, gracias. Bueno, a mí me gustaría, ya visteis que he empezado fuerte diciendo si un mes es suficiente para preparar una prueba como una media maratón. Yo no sé si nos hemos venido muy arriba aquí en el programa Habla Melilla y os pregunto, para este tipo de pruebas, ¿cuánto tiempo se necesita para preparar? ¿Existe una forma física necesaria previamente? ¿Cómo son los entrenamientos? Contadme un poquito, ¿cómo necesitamos prepararnos para una prueba como esta? Sergio, que es el profesional. Comienzo yo. Bueno, todo va a depender del nivel en el que tú le quieras exigir o tú tengas tus propias exigencias, quieras tus propios resultados al momento de realizar dicho esfuerzo, sean 21 kilómetros, sean 42, y a mayor exigencia, mayor tiempo de entrenamiento. Un mes es poco tiempo, pero es un tiempo prudente si tú quieres hacer, para un novato quieres hacer algo tranquilo, relajado, puedes correr 21 kilómetros sin mayores problemas, siempre que mantengas la intensidad que te has propuesto desde el principio. ¿Cuánto tardáis en el club, por ejemplo, en entrenar para este tipo de pruebas? Como bien dice Sergio, por ejemplo, en este tipo de prueba, que es la media maratón, depende a cómo lo quieras enfocar. Si quieres enfocarlo a hacer buenas marcas, intentar a lo mejor entrar entre los 3 primeros y coger medalla en el cajón, pues sí que verdaderamente prácticamente tienes que planificarlo un año entero y marcarte mes a mes con profesional como Sergio, por ejemplo, que es el que te marca las pautas, coordinar esos entrenamientos de los cuales te vas a exigir para llegar bien al día de la prueba. Bueno, hablabas de coordinarte con un profesional como Sergio, entrenador personal, y aquí me pregunta, para este tipo de pruebas, ¿elegimos a un entrenador personal? ¿Preferimos hacerlo en grupo, por ejemplo, en un club? ¿Lo preparamos solos? ¿Hay diferencias? ¿Todas son válidas? Mira, a ver, siempre decimos que correr solo puede ir más rápido y correr en grupo puede llegar más lejos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que...? Nosotros entrenamos en grupo, pero también cada uno tiene un objetivo y ese objetivo, su plan de entrenamiento apunta a su objetivo personal. Entonces, si tu idea es pasarlo bien, cumplir la distancia 5, 10, 20, 40, 100 kilómetros, lo puedes hacer y se planifica, es tu plan de entrenamiento. Y siempre va a tener, en los diferentes clubes que existen acá, va a tener la compañía, que eso es lo bueno de estar en clubes, que si un día te toca trotar 1 hora, 2 horas, siempre va a haber alguien ese día que te acompaña. Entonces se hacen más o menos los entrenamientos, se hacen menos duros, más llevaderos, aparte de que te entregan esa camaradería que existe entre pasar un buen rato, no solo no quemarte la cabeza pensando tanto, sino llegar a hacer tu plan, saludar, hacer lo que se llama vida de deportista, vida sana. Un poco vida social también. Claro, es un poco eso. Bueno, no es solo como en los gimnasios que es darle, sino también hola, ¿qué tal? En el mismo trote conversar el día a día, sacar, de repente aparecen soluciones a los problemas que mucha gente ve en el running, que por eso se ha puesto muy de moda, porque más que correr y buscar objetivos deportivos personales, tanto como marcas, busca un poco más eso, la sensación que te entrega de vuelta. Bueno, y a la hora de prepararnos, ya nos hemos decidido, vamos a hacer una de estas pruebas o simplemente nos vamos a dedicar al atletismo. ¿Cuántos días debe entrenar un atleta? ¿Cuántas horas? ¿Cómo medimos un poco esto? Prácticamente la hora de entreno depende de la exigencia que tú le vayas a meter, y cierto es que de 7 días que tiene la semana, por lo menos uno lo tienes que dedicar a descansar.
sea que tenemos también que ese hueco para el descanso. Ese descanso es parte de ese entrenamiento. Eso está bien, porque muchos quizás al final nos emocionamos demasiado y pecamos en exceso. Vienen los sobreentrenamientos, luego vienen las lesiones y tendríamos que acudir, pues, como no, a profesionales como Rachid. Bueno, aquí hablábamos de profesionales como el fisioterapeuta, Rachid. Supongo que después de todos estos ejercicios que hacen ellos pasan por tus manos. No sé si nos podrías decir qué lesiones son las más habituales entre los atletas. Las personas que hacen, pues eso, maratones, triatlones. ¿Qué te encuentras? Pues comúnmente, bueno, cuando hablamos de deporte hablamos de que tenemos que tratar el cuerpo como una máquina, ¿no? Entonces, la máquina tiene que estar preparada, no es lo mismo hacer una carrera en circuito que hacer una carrera en montaña. O sea, la máquina está preparada para el circuito al que tiene que competir, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, el deportista no es consciente y sí que es verdad que nos sometemos a pruebas, bien por falta de información, bien por seguir un poquito al grupo o por el ego, que muchas veces nos dejamos llevar por él y demás, y hacemos un sobreentrenamiento. Entonces, casi siempre las lesiones son por sobreentrenamiento. Un sobreentrenamiento cuando la máquina no está aún preparada. Y las lesiones típicas pues son esas sobrecargas que luego derivan en tendinitis, inflamaciones a nivel de tendones, hay muchísimo sufrimiento tendinoso, luego puede esto evolucionar a roturas musculares, o sea, es lo más típico. Sobrecargas, tendinitis y luego pues pequeñas roturas que luego pues cuesta un poquito de trabajo recuperar y luego volver a coger la forma, ¿no? Pero todo viene por eso, todo viene por no trabajar el tema preventivo, por no ser consciente de la prueba a la que nos enfrentamos y pues por pecar de eso, ¿no? De ese entusiasmo que nos lleva a veces a cometer esos excesos que luego pasan factura. ¿Y cómo saber el cuándo parar? Porque es muy típico escuchar a la hora de hacer deporte, bien sea atletismo o cualquier otro, que si no duele un poquito es como que no estás forzando y que no vas a mejorar. ¿Cuándo sabemos cuándo es el dolor básico de que nos estamos exponiendo a una lesión? Pues el dolor ya cuando te estás exponiendo a la lesión es cuando ya no te permite hacer el ejercicio en sí. Cuando ya notas esa molestia, por ejemplo, típica en los gemelos y ya no puedas dar esa pequeña zancada, es el momento de decir, aquí paramos, vamos a ver lo que tenemos y si hay que tratarlo, recuperarlo, descansar bien para luego poder estar. Pues si no tienes una buena recuperación, el entrenamiento, pues como aquel que dice, pues lo tiras todo por la borda. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir esas lesiones, además del parar a tiempo? ¿Existe alguna manera? Quizás hay algún error a la hora de cómo correr o cómo caminar, vosotros que lo vivís a diario, ¿qué me podéis contar? Bueno, a nivel de prevención es importante, pues bueno, escucharse a sí mismo. Es importante que en el momento en que yo tengo una molestia que al día siguiente con mi descanso habitual no desaparece, es un signo de que algo está ocurriendo ahí, alguna anomalía ya se está iniciando. Entonces es el momento, pues como bien dice Suleiman, de acudir a profesionales para tratar, digamos, de bueno, por lo menos ver qué está pasando ahí y tratar de dar descanso, la recuperación o el tratamiento oportuno, o simplemente por la recomendación en cuanto a ejercicio específico oportuno para tratar de bueno, tanto estabilizar como incluso prevenir lesiones posteriores que pudieran surgir, ¿no? Porque estas lesiones os pueden mantener, supongo que apartados de las pistas en este sentido y de la competición. Así es, la verdad que ahí partimos, a ver, lesiones, unas leve hasta una bastante severa. Una lesión leve puede ser una tendinitis, a ver, otro tipo de lesiones que se me olvidan los nombres, la verdad que son la muy común, que es en el tibial anterior. Sí, bueno, las típicas periostitis, las fascitis plantares son lesiones que luego son bastante complicadas. Son complicadas, no sería una lesión leve. Son lesiones que si no se cogen a tiempo te mantienen apartado de la competición bastante tiempo. Son lesiones que no son agradecidas para tratar. Entonces la prevención juega un papel muchísimo más importante que lo que viene a ser el tratamiento. Porque el tratamiento podría ser largo o de mantenimiento, pero no permite el máximo rendimiento al deportista. Por eso es importante saber cuándo parar. Y sobre todo es importante hacer el trabajo adecuado previo, pues para no dar lugar o no llevar, digamos, el cuerpo a ese límite, ¿no? a ese problema. Supongo que también una de las cosas básicas, y eso sí que creo que lo aprendemos desde pequeñitos en esas clases de educación física del colegio, es que a la hora de hacer ejercicio
calentamiento y luego estiramientos al final, Sí, muy básico, ¿no? hay otros factores que también influyen, por ejemplo, para prevenir una lesión es muy importante, conjugan varias cosas. Una sobre la superficie en la que yo estoy haciendo el deporte. Por ejemplo, para un corredor, ¿dónde estoy yo haciendo mi entrenamiento? Ya sea en asfalto, el asfalto es bastante duro. Otro, el tipo de calzado, que volvemos al tema del running, del correr. Si mi calzado no es el apropiado para mi peso, si yo peso 80 kilos y hay unas zapatillas, las famosas voladoras, que son hechas para corredores de 60 kilos, es muy fácil yo lesionarme si entreno con ellas. Generalmente esa es una zapatilla de competición, no es tampoco para entrenar. Otro factor es el sobreentrenamiento, el que si yo no me siento cansado, yo no dejo de entrenar. O sea, si hoy día estuvo suave, no estuvo, voy y troto 1 hora más. O sea, el sobreentrenamiento es parte de... te lleva, lo único que te conlleva es justamente, como decía antes, a tener un deportista lesionado. Entonces, el descanso, parte del entrenamiento principal, el tema del peso, tema de postura, técnica de carrera, superficie donde hago el deporte y el material deportivo con el que cuento para... Y la parte principal es, también uno de los principales, es la asesoría de quién me lleva el deporte. Si yo estoy haciendo running, estoy haciendo ciclismo, estoy haciendo natación, yo si ya lo estoy haciendo de una manera no recreativa, un poco más competitiva, me tengo que poner en manos de un especialista. Hoy por hoy hay muchas aplicaciones, no necesariamente voy y me matriculo en un club para poder estar asesorado. Mira, si tú eres un corredor novato que está iniciándote, hay bastantes aplicaciones en el celular, está la aplicación de Nike, Under Armour que también tiene y te indica todos los días unas pautas a seguir. Para estos primeros momentos. Sí, entonces ahí podemos tener una mayor información básica para el corredor iniciado, todo. Y buscar información, informarse y ya si queremos buscar mejores resultados, un poco más allá, más exigencia, golpear las puertas que las federaciones, hay clubes que están acá y Melilla es una ciudad bastante pequeña y siempre, oye, uno tiene un amigo, consulta, pregunta y siempre pues las puertas están abiertas para todas las personas que quieran. Bueno, entrenamiento, cuidado con ese sobretrabajo, hablábamos del descanso, muy importante, supongo que también la alimentación. No sé, en tu caso, Suleiman, si tienes una alimentación muy controlada, sobre todo a la hora de competir. Y ya, Rashid, tú como conocedor también del tipo de alimentación que deben llevar los deportistas, si nos podríais asesorar un poco. Cuéntanos tu experiencia, Suleiman. Con referente a la alimentación, llevo ya prácticamente casi 2 años que me he dado cuenta que haber tenido malos hábitos alimenticios me conllevaban a tener como que no recuperaba tanto, estaba mucho más cansado, tenía muchas dolencias articulares. Cierto es que al cambiar esos malos hábitos que he tenido, añadiéndole suplementos naturales, recuperadores, tener un buen descanso, me ha ayudado a rendir mejor físicamente y a tener una buena recuperación muscular que en parte lo echaba mucho de menos, porque sí que sufría bastante los músculos. Y para todos aquellos que no conozcamos muy bien, pues eso, ¿qué tipo de alimentación debemos tomar o qué alimentos debemos retirar de nuestra alimentación? No sé si nos pues podrías prácticamente llevar en una alimentación saludable, pues, ¿cómo te diría yo? Retirar los azúcares estos refinados que hoy en día nos saturan mucho en la salud, tirar más de las verduras y de los vegetales, que de ahí sacamos buenas fuentes de proteína vegetal que la asimila bien el cuerpo y nuestra masa muscular nos la agradece, y prácticamente pues carbohidratos integrales que te van a ayudar siempre más también al tema de nuestro tránsito intestinal y a tener una buena asimilación. Y nada más, y el ejercicio es básico y parte fundamental. Practicar ejercicio 1 hora al día es prácticamente fundamental para que uno se encuentre saludable, ya sea deportista y no deportista, porque verdaderamente si te pones a pensar, nuestro cuerpo, como decía bien Rachi, es una máquina y deberemos de cuidarlas como se cuidan los profesionales. Los profesionales, la élite, pues verdaderamente se cuida bastante en su alimentación, en su entreno, y nosotros, pues qué mejor que nosotros mismos pues hagamos eso con nuestro cuerpo, que bien nos lo va a agradecer.
Bueno, hablabas de suplementos y ahí supongo que ahora sí tú nos vas a poder ayudar mucho más, porque sí que se habla de que cuando las personas ya tienen un cierto nivel en competición o quieren llegar un poco más alto, se ayudan pues de estos suplementos alimenticios que al final no tenemos muy claro qué llevan, qué no, cuándo debemos tomarlos. ¿Cómo deberíamos iniciarnos en este ámbito? Hombre, hablamos del campo deportivo, entonces hablamos de un punto más, ¿no? Un nivel más. Hablamos de dentro del deporte. Las bases principales son el entrenamiento, son la recuperación, el descanso y sobre todo la nutrición, ¿no? Para alcanzar un buen rendimiento, que es lo que realmente se pretende y lo que se busca. Y claro, la nutrición juega un papel importante tanto en el entrenamiento como en la recuperación. Entonces se convierte en una base totalmente fundamental para que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Entonces, el tema suplementación nutricional dentro del mundo deportivo es vital porque el deportista tiene un nivel de exigencia superior, entonces no es suficiente contar pues con una alimentación equilibrada sin el extra que estamos dando en el deporte. Entonces, pues con respecto a qué apoyo necesitaríamos, sería simplemente en función al deporte que estamos practicando, adecuar un poquito la cantidad de carbohidratos y proteínas que se toman, tener en cuenta que el desayuno es la base fundamental de todo, o sea, todo parte de un buen desayuno y bueno, sobre todo la información, tener la información de qué es lo que realmente necesita tu cuerpo y en qué proporción se la tenemos que dar. El deportista se cuida 24 horas del día, en ningún momento deja de ser deportista, ni cuando duerme. Entonces, desde su desayuno, o sea, desde la mañana en que se levanta hasta que se vuelve a levantar al día siguiente, necesita tener un apoyo, tanto antes del ejercicio como durante el ejercicio, como después y en el descanso nocturno, para que te permita, pues cuando amanezcas otra vez, amanezcas bien, ¿no? Recuperado, con buenas sensaciones. Entonces sí que es verdad que aquí la nutrición, y en este caso la suplementación nutricional, no es una opción, es una obligación para realmente llegar a ese rendimiento y sobre todo la prevención de lesiones, porque al fin y al cabo cuando tu cuerpo cuenta con lo que necesita, las lesiones no tienen por qué aparecer. Podrían aparecer por factores externos, pero que no quede por parte del deportista que no haya hecho el máximo de sus posibilidades, ¿no? Entonces es fundamental, sobre todo la recuperación de lesiones también. Dentro de mi experiencia también he podido comprobar que las lesiones con una buena alimentación, con una buena suplementación, hablando de alimentos inflamatorios y hablando de alimentos que son antiinflamatorios, tenemos una posibilidad de una recuperación más a corto plazo o por el contrario, por falta de información, una recuperación más a largo plazo si seguimos con malos hábitos, ¿no? Y en este caso, para todas esas personas que todavía no conozcan muy bien cómo son esos suplementos, ¿qué llevan? ¿Qué es lo que nos aportan? Lo importante de cara a la suplementación nutricional es que tengas la certeza de que no hay ningún tipo de base sintética, de que estás contando con una suplementación donde el producto es prácticamente natural. ¿Por qué? Pues porque la base sintética siempre va a hacer daño a nuestro organismo. Entonces, con respecto a la suplementación, es tratar, digamos, de llevar esa cantidad de nutrientes a un preparado que te va a dar la posibilidad de hacer esa milla extra sin que tu cuerpo sufra las consecuencias de una base sintética, ¿no? De una alimentación artificial o de una suplementación artificial. Eso es lo más importante. Luego, fundamental, estudios clínicos, aval científico, que esté todo bien pasado por los ministerios de Sanidad y demás, que cumpla los controles de dopaje, o sea, que pase prácticamente todos los controles. Entonces, dentro del mundo deportivo, todos esos campos tienen que ser cubiertos. El deportista tiene que tener la máxima garantía, la máxima seguridad para acceder a ese apoyo que le lleve al máximo nivel. Bueno, o sea que lo primero que tenemos que hacer a la hora de tomar estos suplementos quizás es, como bien decías, informarnos y hablar, pues, en este caso, pues, con nuestro médico y demás para que ellos nos asesoren un poquito. Bueno, el tema, siempre necesitamos de un apoyo en cuanto a nuestro médico, una autorización, ¿no? Una información previa de... Ellos que conocen nuestro cuerpo. Ellos conocen nuestra historia clínica y nos dicen, pues bueno, sí, no hay ningún tipo de problema, ven la etiqueta nutricional, ven prácticamente pues todo lo que contiene y que no te lleva a ningún tipo de contraindicación y nada más, no hay ningún tipo de problema.
Bueno, la verdad es que tomamos buena nota porque sí que hay veces que yo creo que la gente por desconocimiento tiene un poco de miedo ante este tipo de suplementos, supongo que también por cómo se hacían en el pasado. Hablabas antes del material, de las zapatillas que elegir. El atletismo quizás es uno de los deportes, entre comillas, más baratos por el hecho de que no necesita pues una... Iba a decir una bicicleta, pero en el caso del triatlón ya la incluimos, pero bueno, que básicamente con ropa deportiva y con unas buenas zapatillas podríamos hacerla. ¿Se considera el atletismo un deporte barato en comparación con otros que necesitan mucho más material? ¿O al final, cuando ya te pones a competir, ya resulta más caro? Obviamente no hay deporte barato. Si quieres rendir la mejor, como aquel que dice óptimamente, tienes que recurrir por ejemplo, como bien decía Sergio, una buena zapatilla te va a evitar grandes lesiones a nivel articular, a nivel óseo, a nivel muscular, porque no es lo mismo calzarse una zapatilla de la marca X que calzarse a lo mejor unas zapatillas que valgan mucho menos. Si afloja un poquito más el bolsillo, yo creo que al final, a nivel salud, pues lo va a agradecer tu cuerpo. Y es lo que tenemos que mirar, el deportista tiene que mirar eso verdaderamente. La verdad que para el running en su inicio lo que fue la carrera pura, sí se podría considerar como uno de los deportes económicos que no dañaban mucho el bolsillo, pero hoy por hoy la verdad que todo el boom del correr en las calles ha hecho prácticamente que en algunos sectores, en algunos países, que el que practica running también, aparte de ser como una manera de salud, que sea como una manera de vida, sea también como un estatus, porque el practicar deporte, tú tienes que tener tiempo para practicar deporte. Entonces, si tienes tiempo, es porque a lo mejor eres gerente de una empresa, entonces tú te permites ese tiempo de entrenar y hacer deporte. Hoy por hoy tú necesitas un par de zapatillas, pero necesitas ya no solo un par, con unas trotas, con otras entrenas, con otras en terreno de tierra, con otras para terreno escarpado, una para asfalto, unas para pista, unas con clavos, y estas son para competir. Tenemos el celular con la última aplicación, es que este celular no me descarga esta última aplicación, entonces voy y me compro uno más moderno para que me siga la ruta. Esta polera, esta camiseta que es dry fit me deja más seco que esta otra. Tengo el short para entrenar, tengo el chándal que también, el chubasquero, el reloj GPS, o sea, hoy por hoy es todo un mundo. Y si tú lo haces multiplicado por el deporte, que lo tienes que practicar 5 o 6 veces a la semana, tú tienes que, no un pantalón, no 2, sino 4 o 5, y lo mismo con camiseta, y suma y sigue. Yo creo que el armario de un deportista es 10% o 5% ropa de calle y el resto es todo deporte, todo deporte. Entonces, el chándal como uniforme básico. Así es. Ya quedó eso un poco atrás de que el running es uno de los deportes que no afecta al bolsillo. Al contrario, hoy por hoy una inscripción a una competencia puede ser lo mínimo, pero te pongo el caso, estamos aquí en Melilla, yo quiero competir y medirme con algunos corredores buenos, ya tengo que ir a Málaga o incluso a otras partes, ya tengo que estar pagando una inscripción que es mucho más, un hospedaje, unos billetes, y ese es el mundo del deporte. O sea, ya, ahí quería yo llegar. Sí, y ya no es tan económico como y uno podría pensar. Me gustaría cerrar esta tertulia haciéndoos una pregunta abierta a los tres, y es: ¿cómo está Melilla en términos de atletismo? ¿Existen las instalaciones? ¿La competición está al nivel nacional? ¿Hay que salir fuera? Me gustaría que pudierais hacerme pues una valoración final antes de despediros. Comiencen usted y yo voy a terminar, que me gusta pues, esa pregunta. El nivel deporte en Melilla pues, está cogiendo ya bastante apogeo, cada vez son más asiduos al deporte y eso es bueno. Las instalaciones ya se nos están quedando pequeñas, o sea que en breve habrán que montar más instalaciones porque Melilla está creciendo. De hecho, pues, este año somos a nivel europeo la ciudad del deporte y eso tiene mucho que ver y dice mucho, ¿no?, de la ciudad y de la gente que se está involucrando y iniciando en el deporte. Mira, yo en ese tema voy a ser bastante enfático y voy a ser bastante crítico. Y como toda crítica, a ver, yo estoy acá, yo estoy en el mundo del deporte, fundador de un club, tenemos alrededor de unos 60 participantes activos, y la verdad que en el mundo del running, del corredor, del atleta en sí, el nivel en Melilla, digámoslo, un nivel medio, que si un corredor bueno aquí en Melilla sale a correr
digamos, a Málaga, incluso aquí, país vecino, Marruecos, ganador en algunas partes, se encuentra, si aquí es primero, allá es décimo. Entonces, el nivel no es un nivel muy bueno. La verdad que la Federación de Atletismo estos últimos años ha venido trabajando con las categorías menores y ha dejado un poco de lado las categorías mayores. Por lo tanto, hay que retomar eso y aprovechando de que ahora hay unas próximas elecciones, se le va a dar un vuelco tremendo a esto en cuanto a qué es lo que se quiere con el deporte, el atletismo, no solamente formativo con los niños, que la verdad que si bien participan bastantes niños de las escuelas de atletismo, pero se puede hacer mucho más. Acá se pide una vez más a las consejerías de deporte que participen en el nuevo proceso, que si años anteriores han estado con diferentes federaciones, todas las federaciones necesitan ayuda y este año y el año siguiente sí se van a hacer proyectos, se van a elaborar y esto la única manera en que pueda seguir y sí salga adelante de una buena manera es trabajando juntos, porque a ver, lo que digo yo, en una ciudad pequeña como es Melilla no puede existir rivalidad ante un mismo objetivo. Entonces, si el objetivo es queremos que esto mejore, queremos llevar el atletismo adelante, no podemos descalificar al otro o decir tú eres más competente o menos competente y por esa vía buscarse más o menos recursos. Yo creo que acá el bien común es el deportista, que a él le tiene que llegar todos los beneficios que pueda aportar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Tú quieres trabajar? Perfecto, trabajemos juntos. ¿Tú tienes una idea? Veámosla, mejorémosla. ¿De qué manera te puedo ayudar yo? Yo puedo aportar con esto, pero hacer las cosas de esa manera, transparente, hay instalaciones deportivas, se puede mejorar, hay que buscar el lobby para poder financiar, buscar los eventos deportivos en que puedan haber recursos para mejorar y que sea autogestionable y que no todo decaiga siempre. Es que necesitamos la ayuda del ayuntamiento para esto. No, la verdad que una buena gestión debería ser suficiente para que la federación maneje su presupuesto y mantenga todas las instalaciones acorde. Y para eso sí también necesita quizá un puntapié inicial, bueno, una ayuda tomamos buena nota de inicial. ese pequeño tirón de orejas. General, la verdad, muchísimas gracias a los tres por estar conmigo hoy. Sergio Soto, entrenador personal y atleta, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Rashid Mohan, fisioterapeuta, muchísimas gracias. A ti, Raquel. Y Suleiman Mohan, atleta del Club Triatlón Santa Bárbara, muchas gracias por estar. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, quedaremos muy pendientes de vuestras próximas competiciones porque aquí en Melilla os tenemos muy fichados, la verdad. Y para todos los que estén en casa, nosotros nos vamos rápidamente a la publicidad, pero enseguida volvemos y con mucho baile, no se lo pierdan.